Y en este nuevo laboratorio de aprendizaje vamos a aprender cómo resolver un triángulo conociendo un lado y un ángulo. Comencemos. Ya teniendo claro cuál es el triángulo que vamos a utilizar para resolver el ejercicio, valdría la pena preguntarse, ¿qué significa entonces resolver un triángulo rectángulo? Para poder responder esta pregunta va a ser importante que tengamos de referencia un triángulo. Y en un triángulo vamos a identificar tres puntos que son los llamados vértices. Y estos vértices del triángulo siempre van a estar identificados o representados por letras mayúsculas. Y los lados del triángulo, en este caso estos que estoy subrayando, A, B y C, van a estar representados por letras minúsculas. Seguramente has observado que si este es el vértice A, entonces el lado que está enfrente es A minúscula. Si este, por ejemplo, es el vértice B, el lado que está enfrente, entonces es el lado B minúscula. Y por último, si este es el vértice C, entonces el lado que está enfrente es C minúscula. Esto sucede para cualquier triángulo. Entonces, teniendo en cuenta lo que te acabo de comentar y tomando como referencia el triángulo inicial, ¿qué elementos vamos a hallar? Entonces, básicamente, resolver un triángulo significa dos cosas. Primero, hallar la medida de todos los lados. Y segundo, hallar la medida de todos los ángulos. Entonces, para este triángulo podemos observar que no tenemos el ángulo A, no tenemos el lado A minúscula, que es el que está enfrente de A, y no tenemos en este caso B minúscula, que para efectos de este triángulo es la hipotenusa. ¿Ok? Entonces, primero vamos a determinar, por ejemplo, la medida del ángulo A. Y también vamos a determinar, vamos a escribirlo aquí claro, las medidas de A y B respectivamente. De esta manera es importante que tengamos presente que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. Entonces, este ángulo de aquí, que es de 90, más este ángulo de aquí, que es de 25, es lo primero que tenemos como información. Vamos a colocarlo 90 grados más 25 grados, eso es lo mismo que 115 grados. Y como te acabo de decir que la medida de estos tres debe sumar 180 grados, entonces bastaría con restar a todo este valor estos dos valores que ya los tengo como referencia. Entonces, la medida del ángulo A va a ser igual a 180 grados, que es el total, menos 115 grados, que es la suma de los dos ángulos que ya tenemos como información. Entonces, la medida del ángulo A da como resultado 65 grados. Entonces lo podemos colocar aquí. 65 grados. Bien. Listo. Entonces ahora vamos a determinar las medidas de A y de B. Podemos empezar por cualquiera de los dos. En este caso, por ejemplo, se me ocurre comenzar por B, que es el lado que está enfrente del ángulo de 90 grados, es decir, la hipotenusa. Ten presente entonces que en un video anterior, que te dejo en el link de la descripción, te decía lo importante de escoger un ángulo agudo para determinar las razones trigonométricas. En este caso, yo voy a escoger el ángulo C. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, teniendo en cuenta el ángulo C, y como voy a hallar el lado B, tengo que la medida del ángulo C es 25 grados y adicional tengo que la longitud del lado C es de 14 metros. Entonces, ¿quién es B? Teniendo en cuenta esta información, tengo 25 grados, el lado opuesto y voy a hallar la hipotenusa. Entonces, ¿qué razón trigonométrica me relaciona el lado opuesto y la hipotenusa? Por supuesto que seno, ¿cierto? Entonces, podemos colocar aquí seno de 25 grados es igual a 14 metros sobre el lado B. Despejando B, tenemos que B que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar y este seno que está multiplicando pasa a este lado a dividir. Cuando hacemos este procedimiento en la calculadora,
tenemos como resultado que el valor de B es aproximadamente 33,12 metros, que son las unidades con las que estamos trabajando. Listo. Entonces, ahora vamos por el siguiente lado. Aquí vamos a colocar 33,12 metros. Ahora iríamos por el lado A, que es el que no conozco. Entonces, ¿qué razón trigonométrica me relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa? Por supuesto que coseno, ¿cierto? Entonces sería coseno de 25 grados es igual a cateto adyacente, en este caso es A, sobre la hipotenusa que la acabamos de determinar, 13,12 metros. Entonces, este valor que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar para poder despejar la incógnita, en este caso que es A. Entonces tendríamos 33,12 metros por el coseno de 25 grados y esto es lo mismo que A. Con lo cual tenemos que el valor de A es aproximadamente 30,01 metros. Listo, entonces verifiquemos. A, B y C. ¿Tengo los tres valores de los ángulos? Sí. A vale 65, B vale 90 y C vale 25. Verifiquemos los lados. ¿Cuánto vale A? 30,01 metros. ¿Cuánto vale B? 33,12. ¿Cuánto vale C? 14 metros. Y con esta información hemos entonces resuelto este triángulo rectángulo. Hagamos un siguiente ejercicio. Y observando este segundo ejercicio identifiquemos cuáles son los valores que debemos hallar. En este caso, la medida del lado B, la medida del lado A y la amplitud del ángulo B. Entonces comencemos. Teniendo en cuenta que ya tenemos 90 grados, que es este ángulo de aquí, que es el C, que es el ángulo recto, más el valor del ángulo que me dan, que es el de 35 grados, esto suma 125 grados. Eso lo concluimos. Y teniendo en cuenta que las medidas de los ángulos interiores de un triángulo para cualquier triángulo suman 180, entonces tendríamos que la medida del ángulo B es igual a 180 grados menos 125 grados. Con lo cual, la medida del ángulo B es igual a 55 grados. Y esto lo podemos ir colocando inmediatamente por acá. 55 grados. Listo, entonces ya tenemos los tres ángulos. Ahora vamos a utilizar las razones trigonométricas para hallar las medidas de los lados A y B. Entonces, tomando como referencia el ángulo A, por ejemplo, yo puedo relacionar el ángulo de 35 grados con el cateto opuesto y con la hipotenusa, que es el valor que ya tengo. Entonces podemos decir que seno de 35 grados es igual a cateto opuesto, en este caso es A, sobre hipotenusa, que es 16 metros. El valor de A sería igual a 16 metros, que está dividiendo y pasa a multiplicar, al seno de 35. Y eso es igual a 9,17 metros aproximadamente. Listo, entonces ya tenemos un lado, tenemos la hipotenusa de valor inicial, nos faltaría este cateto. Entonces yo puedo relacionar el cateto opuesto con el cateto adyacente utilizando la razón trigonométrica tangente. Es igual al cateto opuesto, que es 9,17 metros, sobre el cateto adyacente, que es B. Despejando, tengo que B es igual a 9,17 metros dividido entre tangente de 35 grados. Para este caso, el valor de B es aproximadamente igual a 13,09 metros. Listo. Entonces, en resumen, tenemos la medida de los tres ángulos y tenemos también la medida de los tres catetos, con lo cual hemos resuelto el triángulo. Y te comparto entonces, para finalizar este video, 3 ejercicios para que puedas practicar y luego comparar las respuestas. Entonces, adelante. Y aquí te comparto las respuestas de los valores de cada uno de los ángulos y de los lados de los tres triángulos. Pregúntate cómo te fue. Si tienes algún comentario o alguna duda, te invito para que me lo dejes en este video y poder así resolverla. Nuevamente, gracias por estar atento a mis laboratorios de aprendizaje. Te invito a que te suscribas en el canal, compartas esta información y nos vemos en un próximo lab. Muchas gracias.